La Guerra Civil Española, bueno, sabemos que fue una fractura brutal que partió familias y un país entero, pero para el pueblo vasco fue además el comienzo de un éxodo masivo, una historia increíble de huida, de supervivencia y sobre todo de identidad. Vamos a sumergirnos en el relato de ese primer y masivo exilio. Esta cita, creo que lo resume todo, ¿no? Es ese shock, esa incredulidad de ver cómo tu mundo, todo lo que conoces, simplemente se desvanece de un día para otro. Es justo ese sentimiento el que empujó a decenas de miles de personas a dejarlo todo atrás, sin la menor idea de si algún día podrían volver. Y es que todo pasó a una velocidad de vértigo. Cada avance militar, cada ciudad que caía, no era solo un movimiento en el mapa de la guerra, era sobre todo una nueva oleada de refugiados que se ponía en marcha, huyendo desesperadamente del avance de las tropas. La primera gran huida comenzó casi de inmediato, nada más estallar la guerra. Fue una reacción directa, casi instintiva, al avance rapidísimo de las fuerzas sublevadas sobre Guipúzcoa, que era una de las provincias leales a la República. Para entenderlo bien, hay que mirar el mapa de ese momento. El levantamiento militar partió el territorio vasco en dos, literalmente. Guipúzcoa y Vizcaya se mantuvieron con la República, mientras que Álava y Navarra se unieron a los sublevados. Esto, claro, puso a toda la población de Guipúzcoa en la primera línea de fuego. Y la gente huyó, por supuesto. ¿Cuánta gente? Pues en esas primeras semanas, que fueron un caos absoluto, hablamos de más de 16.500 personas. La inmensa mayoría, mujeres y niños, que cruzaron la frontera hacia Francia buscando un poco de seguridad ante lo que se venía encima. Pero ojo que esta huida inicial tuvo como dos caras, dos caminos distintos. Por un lado estaba el pánico a las represalias, que empujó a miles a cruzar a Francia como fuese. Pero a la vez se produjo un éxodo interno gigantesco. Más de 100.000 guipuzcoanos que buscaron refugio en Vizcaya, que en ese momento todavía resistía. Vale, si lo de Guipúzcoa fue una primera oleada, lo que ocurrió en Vizcaya en 1937 fue un auténtico diluvio humano. La guerra había entrado en una fase mucho más destructiva, y la respuesta tuvo que ser de una escala que nadie había imaginado. El catalizador de esta evacuación masiva fue un evento que dejó al mundo en shock: el bombardeo de Guernica. Aquello demostró una nueva y terrible realidad, que la aviación podía aniquilar a la población civil sin piedad. Para el gobierno vasco fue la señal definitiva. Había que sacar a los más vulnerables del país, costase lo que costase. Para entender lo que se sintió, escuchen estas palabras de Polixene Trabudúa, una de las evacuadas. Transmiten ese alivio, un alivio casi imposible de procesar. Hay que tratar de imaginárselo, Pasar del sonido constante de las bombas al silencio de un barco seguro en alta mar. Una transición brutal, pero que les salvó la vida. Y es que esto no fue una huida caótica como la primera, no. Esto fue una evacuación planificada, masiva y organizada por mar. El gobierno vasco fletó barcos y el vapor Habana se convirtió en el gran protagonista, en una especie de arca de Noé. En apenas un mes transportó a miles y miles de personas, sobre todo niños, a puertos seguros en Francia y Gran Bretaña. Ahora llegamos a la parte seguramente más conmovedora de toda esta historia, porque el éxodo no fue solo de adultos, fue, por encima de todo, la evacuación de una generación entera de niños y niñas para salvarlos de los horrores de la guerra. La cifra es que es difícil de asimilar. Unos 32.000 menores vascos fueron enviados al extranjero. Hay que pensar en la decisión tan durísima para sus padres, que los enviaban a lo desconocido con la única y desesperada esperanza de mantenerlos con vida. Y esto nos muestra la increíble respuesta internacional. La mayoría, lógicamente, fue a la vecina Francia, pero miles llegaron también a Gran Bretaña, a Bélgica e incluso a la Unión Soviética. Y claro, cada destino iba a marcar sus vidas de una forma radicalmente diferente. Y aquí vemos dos mundos, dos proyectos educativos totalmente opuestos. En Europa Occidental el objetivo era claro: preservar la identidad vasca, mantener la cultura, el idioma, casi como si estuvieran en una burbuja esperando el regreso. En la Unión Soviética, en cambio, la idea era otra: formar una nueva élite, crear constructores de la sociedad comunista. Para muchos niños esto significó una ruptura total con sus raíces. Con la caída de todo el territorio vasco en octubre del 37, el gobierno vasco se enfrenta a una situación, a una crisis existencial. ¿Cómo se puede gobernar sin tener un país? Su respuesta fue transformarse. Pasaron a ser el gobierno y protector de su pueblo, ahora disperso por el mundo. Con estas palabras, el lehendakari Aguirre lo dejaba clarísimo. El gobierno no se iba a disolver. Su nueva misión era atender las necesidades concretas y terminantes del pueblo vasco allí donde se encuentre. O sea, reclamaba su legitimidad para proteger a sus ciudadanos estuvieran donde estuvieran. Y para ello, desplegaron una estrategia brillante:
No se trataba solo de dar de comer a los refugiados. Usaron la cultura y el deporte como herramientas diplomáticas muy potentes para que la causa vasca no cayera en el olvido, para mantener una presencia constante en la escena internacional. Pero su labor más importante, la del día a día, fue la asistencial. Levantaron de la nada una auténtica red de protección social en el exilio, hospitales, comedores, colonias infantiles, con maestros propios, una estructura impresionante para un gobierno sin territorio, dedicada en cuerpo y alma a aliviar el sufrimiento de su gente. Y así llegamos al último y más desesperado capítulo. A principios de 1939, la derrota republicana ya es inminente, lo que provoca una última y gigantesca oleada humana hacia la frontera francesa. 500.000. Pensemos un segundo en esa cifra. 500.000 de republicanos huyendo a Francia tras la caída de Cataluña. Una marea humana entre la que por supuesto se encontraban miles de vascos que habían hallado un segundo refugio allí y que ahora se veían forzados a huir de nuevo. Sin embargo, al otro lado de la frontera no les esperaba la libertad. Les esperaba la dura realidad de los campos de internamiento. Lugares como el de Gurs se convirtieron en el destino de miles de vascos, que cambiaron el peligro de la guerra por la miseria y las enfermedades del confinamiento. Y esta imagen lo simboliza todo a la perfección. La misma frontera que había sido una ruta de salvación para miles de personas, se fortifica, se sella con búnkeres de hormigón. La puerta se cerró. Para los exiliados, la esperanza de un regreso rápido se desvaneció por completo y dio paso a un periodo larguísimo y oscuro de aislamiento. Al final, el exilio vasco no fue solo una huida, fue una prueba de resistencia brutal. Es la historia de cómo un pueblo, despojado de su tierra, luchó con uñas y dientes para mantener viva su cultura, su gobierno y su identidad. Y esto nos deja con una pregunta final en el aire. ¿Qué es lo que hace falta para que una nación sin un hogar pueda perdurar?